en las cartas de los maestros al señor Sinet, el maestro le dice, usted conoce a un maestro Kutumi, pero en realidad hay dos maestros Kutumi. Creo, si mal no recuerdo, que inclusive hace una alusión a la figura del maestro que él conoce con turbante y con barba, pero que hay otro Sinet. En una carta memorable, en las cartas de los maestros, se da una enseñanza oculta muy profunda cuando se trata del problema de si un adepto, un maestro de sabiduría, puede equivocarse o no. Hay una cuestión que corre a través de varias cartas, el asunto Kidle, se escribe en español, en donde el maestro pega de la luz astral un párrafo de un espiritista norteamericano y escribe una enseñanza para los teósofos de Inglaterra, pero todo ese párrafo no es de su autoría. Cuando llega la revista del teósofo norteamericano a Inglaterra, todos dicen, el supuesto maestro Kutumi de Madame Blavatsky es un plagiario de los espiritistas norteamericanos, porque el párrafo de Kidle está ahí completo en determinado lugar de una enseñanza que el maestro dio. Bueno, eso da origen en más de una carta a explicaciones de por qué en el mundo de los maestros de sabiduría no hay derechos de autor. Ustedes conocen qué es derechos de autor, ¿no? En la tierra uno escribe un libro, lo registra y las ganancias que da ese libro son para el autor. Esto llamamos derechos de autor en idioma español, ¿no? Nadie puede reproducir ese libro, lo que significa tener ganancias por el esfuerzo de otro. El libro queda registrado y los derechos, ganancias, lo que se haga con ese libro ya es propiedad del autor. El Mahatma Kutumi dice que en la mente universal es imposible establecer derechos de autor, que no hay ninguna posibilidad de establecer derechos de autor. Todo esto viene a cuento de que Madame Blavatsky se vio muy apretada por dos razones. Una, porque bastantes personas la acusaban de que esas cartas eran inventadas por ella. Ella recibió una acusación muy seria en el sentido de ser la inventora, la que escribía las cartas y decía que eran cartas de sus supuestos maestros, ¿no? Eso por un lado. Y segundo, que para quienes aceptaban a los maestros, ¿cómo se explica que un maestro está plagiando lo que dice una persona que tiene una evolución muy inferior a la de un maestro? Todo esto originó una confusión durante mucho tiempo y se discutió si un maestro puede equivocarse o no puede equivocarse. La carta memorable a que me refiero es la carta donde él dice que él es un adepto estando en su cuerpo físico solo en determinadas condiciones. Pero si él no crea esas condiciones dentro del cuerpo y del cerebro físico, sí puede equivocarse. Dice, en mi capacidad de adepto no puedo equivocarme, pero como ser humano viviendo en un cuerpo físico, sí puedo equivocarme. Pero agrega, puedo equivocarme en muy pocas cosas, en cuestiones gramaticales, pero en cuestiones de filosofía no puedo equivocarme. Hay una carta que es muy hermosa y significativa en todo caso. ¿Vos si me permite? ¿Sí? Si me permites, esa carta tuvo problemas de transmisión por un discípulo muy joven y mal entrenado. Así es, sí. Si no puedo entrar en todos los detalles, hay que leer el libro de las cartas, los detalles son fascinantes. Verdaderamente es un mundo fascinante. De qualquer forma, nós já escrevemos 2 editoriais sobre esse incidente. Ajá. Portanto, está também na revista, mais degustável, no sentido de já estar mais acessível.
mas o editorial e a carta no original, evidentemente, não são passíveis de um substituir o outro. Bueno, la mención que hace acá el libro es que un adepto puede mantener su naturaleza personal y su naturaleza espiritual separadas, pero solamente ellos, y a esto nos hemos estado refiriendo. ¿Você puede continuar? Sí, por favor. As mônadas incipientes, Las mónadas que vienen para ser humanas, por nunca terem possuído corpos humanos, não podem experimentar nenhum sentimento de personalidade ou de egoísmo. Sendo o que se entende por personalidade uma limitação e uma relação, ou, conforme a definiu Coleridge, a individualidade existente por si mesma, tendo, porém, uma natureza como base. A palavra não pode, obviamente, aplicar-se a entidades não humanas, mas, tal como atestam gerações dividentes, nenhum daqueles seres, superiores ou inferiores, possui individualidade ou personalidade como entidade separada, no sentido em que o homem afirma: eu sou eu y no outro. Hasta ahí. Es decir, las mónadas evolucionantes que están en descenso, buscando llegar a la individualización, a la evolución humana, no han tenido todavía cuerpo humano, no se pueden llamar personas. Son, aunque atrasadas en la evolución respecto al hombre, atrasadas en la evolución respecto a nos que estamos más adelantados, ellas no tienen sentido de separatividad, forman un conjunto porque carecen de mente y de capacidad de decir eu sou eu, de separar las cosas. Eu acá y las demás cosas y las demás personas allí. Esto da para la hermana que faló recién conmigo la idea de que las mónadas hasta llegar al ser humano forman un conjunto. Llamemos al conjunto alma-grupo o como dice Borca que no hay alma-grupo, pero de cualquier modo forman una comunidad muy estrecha sin que entre ellas haya el sentido de eu sou eu, de separatividad ninguna. Quiero mirar algo acá. Es decir, no tienen personalidad. Tendríamos que abrir acá un paréntesis sobre personalidad, pero siempre estoy con la preocupación de que ustedes terminan muy cansados, además de que también termino cansado, ¿no? Y que amontonamos mucha enseñanza en cada una de las sesiones. La palabra personalidad en el idioma español y en el portugués es una de las palabras más ricas en la historia de la filosofía, no de la teosofía, de la filosofía, de la cultura en general. La palabra viene del idioma latín y quiere decir por dónde suena. La palabra persona es por dónde suena. Algunos... Por onde vem o som, ou por onde soa. Personus. ¿Ah? Así es. Entonces hay algún aparello, algo, y a través de ese aparello el son sale. Esta es la idea de personalidad. La idea de personalidad entonces es de un aparello, de una organización que sirve como base a algo que fala o que emite sonido. Y para que haya personalidad, entonces tiene que haber el aparello más el que emite el sonido. Tiene que haber dos. No hay persona en el idioma español, y seguro
en la cultura portuguesa, porque son parejas, son prácticamente la misma cosa, y es por eso que se le dice persona al ser humano solamente. A una vaca no se le dice persona. Ni tampoco al primer logos. Ni tampoco al primer logos, porque todavía no tiene una base que es el segundo logos. El primer logos es inmanifestado y es el logos hasta que aparece el segundo. Entonces, cuando apareció el segundo, recién él es el primero. Pero si no hay segundo, no es primero, es el logos. Es la naturaleza pura que se expresa, que sale de las tinieblas, del insondable y pasa a la manifestación. Así es que persona es el cuaternario más el rayo de manas que anima ese cuaternario y convierte al animal en un ser racional. Vamos a Aristóteles, nos remontamos a miles de años atrás y a la definición de que el ser humano es un animal racional. Porque por el lado del cuaternario, somos animales. Si no hubiera la razón, nuestras acciones serían animales. Tanto es así que cuando alguien acciona sin racionalidad, decimos es un animal, en un sentido peyorativo, despreciativo de esa persona. Luego, como dice acá el maestro, citando al poeta inglés Coleridge, es una individualidad que tiene una base de expresión. Y en la cultura latina era una máscara que usaban los actores en el teatro griego y después en el teatro latino, esos inmensos teatros al aire libre que tenían buena acústica, pero el coro llevaba una máscara con una bocina se puede decir, con un aparello que permitía ampliar la voz. Una especie de megafone. Sí, cuando se hablaba a través de ese aparello, con una máscara que ocultaba al actor, el actor quedaba detrás de la máscara, a esa máscara se le llamaba persona, por donde suena, por donde el actor se expresa. Y así está en muchos libros de teosofía. Esto no es ninguna novedad para casi todos nosotros, los que hemos leído un libro u otro de teosofía. Entonces, persona es el ser humano. En el idioma español, a un ser humano al que se le respete, se le dice es una persona. Y cuando a un ser humano se lo quiere tratar despreciativamente, se dice el individuo ese. Nosotros usamos la palabra individuo muchas veces con un sentido despreciativo, ese individuo. Así ocurre en la República Argentina. Ahora miren ustedes la contradicción para el estudiante de teosofía, porque el individuo es el yo superior, es el eu superior. Y en el lenguaje popular y en la significación del diccionario, individuo es uno más de un conjunto. Individuo se usa para una vaca, pero persona no se usa para una vaca. Esa vaca individual se dice, pero no se dice esa vaca personal. Ah, ¿no es así? No. En español es individuo todo artefacto, ser viviente o lo que sea, que presenta características propias. La palabra individuo viene del latín indiviso, que no se puede dividir, que no se puede separar en dos. Entonces, una cartonería hace muchas cajas para pacotes, cajas, y cada caja es una caja individual, pero no es una persona. La palabra individual tiene ese uso amplio, pero la palabra persona indica de que el aparato transmisor tiene un actor dentro. Y en los manuales de teosofía, ¿qué decimos? ¿Qué leemos en todos los manuales de teosofía? Que el ego en una vida
va al Teatro del Mundo y se viste con la máscara de Otello. Después, cuando terminó la representación del drama Otello, el actor deja la máscara en el traje, el ropaje, en el camarín del teatro y se va a su casa, descansa una noche, al día siguiente vuelve al teatro y es, qué sé yo, Romeo en el drama de Romeo y Julieta. Así asumimos una personalidad, el ego asume una personalidad en cada encarnación.